Primero que nada, bienvenidos a todos, encantado de recibirlos acá, encantado de que me acompañen en esta presentación que quiero, ojalá, transmitir ideas, transmitir consejos, cosas muy simples y de algo tremendo que estamos viviendo en este mundo, de hoy sin parar, sin límites, tecnologizado, automatizado, donde veo cada vez más la gente reventada. Me incluyo, estamos todos cansados, estamos todos agotados, estamos todos sobrepasados. Quiero hablar del burning out, una palabra en inglés que dice psicológicamente fundidos. ¿Y qué significa eso? Esto es un concepto que nació desde el área laboral, desde el mundo laboral, que sigue estando ahí, donde los trabajadores y empleados reventados. Y en los casos más extremos, que más de alguno a lo mejor puede conocer y saber, son los japoneses. Hay gente, fíjense que quizás décadas atrás, pero japoneses que se han muerto por el estrés. Es tanto su reventada, tanto su no parar, su no tener límites, que se han muerto. Desde ahí comenzaron estos estudios y nació este concepto. Yo le puse la palabra psicológicamente fundidos, porque no solo es un aspecto físico, sino también es un esfuerzo anímico y que tiene que ver con este computador, este órgano. Acuérdense que es un órgano, y un órgano de agüita, elementos químicos y todo tipo de cosas que en el fondo hace que funcionemos. Vamos a avanzar. ¿Qué es lo que es el burning out? ¿Se han fijado? El estrés y el cansancio está siendo el patrón de cada día. Miren, miren a su alrededor, conversen con sus amigos, sus colegas o incluso su familia y vean cómo la gente está toda reventada. Está todos cansados, es común decir, oh, no doy más, ¿qué daría por tener vacaciones o por detenerme? Porque estamos viviendo un mundo 24/7, o sea, un mundo conectados, de hecho estamos hoy día conectados, imagínense, en un mundo que no para y que además no va a parar nunca más, porque este mundo llegó para quedarse. Tiene cosas muy entretenidas, muy choras, muy ricas, pero también muy complejas. Y además, el estrés y el cansancio que estamos sintiendo todos, aparece, digamos, una emoción muy desagradable, que es la ansiedad. La ansiedad y o la angustia. Es que es lo mismo, pero la angustia es en mayor grado. Y esa sensación asquerosa, que yo creo que todos los que han vivido angustia, ansiedad, pueden decir que es lo peor que puede haber, esa sensación asquerosa es la que está llegando para quedarse. ¿Qué pasa? La irritabilidad, ¿se han fijado? Y el descontrol que está sobrepasando todo. Puse ese monito que ven ustedes ahí en Navidad, porque venimos saliendo en Navidad, imagínense la persona gritando en Navidad. Bueno, se ve cuando las personas van a comprar regalos, cuando se pelean en los malls para adquirir y consumir, como si eso fuera la razón de ser. Pero la irritabilidad, el descontrol está empezando a sobrepasar a todos. Basta con ir en la calle, basta con ver la gente que pelea en los tacos. Qué tremendo. O la gente que pelea en el metro. Yo me acuerdo, ustedes seguramente se van a acordar, yo me acuerdo cuando me bajaba del metro o quería entrar al metro, había ese concepto de espere que bajen para subir. Me acuerdo años atrás, y ahora no, es un caos. Pero antes eran códigos bastante normales y naturales que hablábamos de respeto y de buena convivencia y que se han ido poco a poco perdiendo. ¿Qué está pasando con todo esto? ¿Qué está pasando? Preguntas que les hago, que nos hagamos, no. Primero, ¿ya no estás disfrutando? Te lo digo al revés, ¿estarán disfrutando? ¿Están con la sensación de disfrute, de pasarlo bien? ¿O todo se traduce, la mayoría se está traduciendo en un cumplir, no solo laboral, fíjense, sino también cumplir en lo familiar? Los colegios tienen clases hasta tarde, hasta 4 o 5 de la tarde, que es aberrante.
Y los niños llegan a hacer tareas, trabajos, y no solo ellos tienen que cumplir, sino también nosotros como padres tenemos que obligar a que cumplan. Y llegamos del trabajo a hacer tareas con ellos, a correr, quizás comer algo después y acostarnos. Y con la sensación de que debo cumplir. Después tenemos una reunión por acá, un encuentro por acá, una actividad por allá, y nos vamos llenando el calendario de actividad y se va quedando esa sensación de cumplir en vez de disfrutar. ¿Qué pasa también? A veces viene el deseo como de querer irse lejos, de querer arrancar, de querer abandonar, de querer quedarse en cama, o simplemente no hacer nada. Lo ingrato, fíjense, lo ingrato que cuando aparece la angustia y la ansiedad es que me quedo en cama, me quedo sin hacer nada, pero me quedo mal, me siento angustiado, me siento tenso, apretado. O sea, en otras palabras, yendo a la primera frase, no disfruto el quedarme en cama, no disfruto el descansar. ¿Por qué? Porque me viene la angustia, me viene la tensión, como que necesito moverme porque estoy tan acostumbrado a moverme y correr para todas partes que si no me muevo, me baja la ansiedad. ¿Viven ustedes también a veces con la guata apretada, con el pecho apretado? Llega harto en la consulta, bastante seguido, personas que llegan con sensaciones de opresión, de angustia, con sensaciones de agobio, como de ahogo. Ahora, aparte de los protocolos naturales de medicina que me toca a mí, es decirle, si usted está teniendo alguna opresión en el pecho, lo primero que tenemos que hacer es una revisión con un cardiólogo. De todas maneras, descartemos algún elemento biológico. Pero lo más probable es que eso sea angustia. Y suele ser angustia. Suele suceder. Pero nos estamos acostumbrando a vivir con la guata apretada y con el pecho apretado. Saltones, ¿se han fijado? Como que saltamos por todo, como que andamos como loro en el alambre tensos, cualquier cosa que nos pincha nos hace saltar. Y por ende nos hace andar irritable. La persona anda irritable, anda tenso. Y lo más ingrato es que la irritabilidad lo hace en su espacio de intimidad, o sea, en sus espacios de familia. Y qué ingrato cuando yo llego irritable, a lo mejor de problemas laborales o diferente índole, y me desahogo con quien no tiene la culpa. Y suele ocurrir. Y por último, viven sin tiempo. Yo creo que es casi universal el anhelo de muchos de tener, ojalá, un tiempo de por medio. Ojalá tener más de 24 horas, porque en realidad no nos da el tiempo. Tres variables para que miremos un poco qué está pasando. Primero, la tormenta perfecta, le digo yo. ¿Qué significa la tormenta perfecta? Y que se le ha hecho a muchas personas. Bueno, la pandemia en sí, los encierros, que no son fáciles. No es fácil estar encerrado en una casa. No es fácil estar encerrado en un departamento. Y la mayoría de los departamentos nuevos, quizás del año 2000 para adelante, son pequeños, enanos, por no decir de otra forma. La pandemia, sus encierros, la incertidumbre social que como país estamos viviendo, la incertidumbre política que también como país estamos viviendo, y la incertidumbre económica. En otras palabras, perdón, la incertidumbre. La incertidumbre genera angustia, genera ansiedad. A nadie nos gusta no poder predecir. ¿Y predecimos para qué? Para poder construir procesos. Si yo puedo predecir una estabilidad, yo puedo construir un proyecto, construir una casa. Durante un año construir una casa porque yo predigo lo que va a ocurrir. Cuando hay mucha incertidumbre, no puedo predecir. Y empezamos a estar en estado de alerta. Así, pendiente, mirando, de saltones de todo lo que pasa. En esta tormenta perfecta de incertidumbre, de pandemia, de encierro, agreguémosle también los tristes récords que los chilenitos tenemos. Somos uno de los países más alcohólicos del mundo. Somos uno de los países con más índice también de obesidad en el mundo. Somos uno de los países con mayor índice de alteraciones del ánimo, depresiones en el mundo. Y también uno de los países con mayor consumo de adicciones en el mundo. Tristes récords tenemos. ¿Y por qué digo en el mundo? Porque hay más o menos 290 naciones de todo tipo y nosotros estamos en los primeros 5 lugares. Imagínense. Y la otra variable, creo yo, que agrega esta tormenta perfecta que nos va causando ansiedad y angustia, es la relativización.
de valores y costumbres. Por ejemplo, antes cuando hablábamos de honestidad, a lo mejor era obvio, la honestidad todos la entendíamos, pero resulta que ahora la honestidad es relativa. Yo voy a ser honesto si me conviene. Yo voy a ser honesto si tiene alguna finalidad para mí o no. Y si no, la deshonestidad es válida. La violencia ha pasado con eso. La violencia se ha validado en algunos contextos y en otros no. Entonces, según yo me ubico en un contexto, valido o no valido lo que antes era una certidumbre. Se imagina entonces la tormenta perfecta donde estamos metidos todos los chilenos. La segunda variable que está afectando es lo que le llamo yo la nueva especie dominante. ¿Qué significa eso? La tecnología, los computadores, los celulares. Ya los manuales de psiquiatría están hablando de adicciones, adicciones a la tecnología. Antes se hablaba de adicción a los juegos, a los videojuegos, ahora hablamos de la tecnología. Porque la tecnología estimula nuestro sistema nervioso y genera cargas de placer y de estimulación súper potentes, incluso más potentes que las drogas conocidas. Por lo tanto, es un riesgo a veces entrar a mirar esto que está ocurriendo. Y la nueva especie dominante, ¿por qué digo yo? Porque la única que le falta a la tecnología ya razona, ya toma decisiones, le falta pensar nomás. Y algún día cuando ella tenga un pensamiento autónomo, que me imagino que una vez ocurrirá, bueno, veremos las películas futuristas que ya sabemos, que hemos visto y quizás que puede pasar. Y esta nueva especie dominante, además, fíjense, no descansa. El computador puede estar prendido 24 horas. Y si tenemos que resetearlo, ¿cuánto se demora? ¿2 minutos? Es como que durmiera 2 minutos y vuelve a funcionar. Y además, el computador este de acá, que necesita descansar, necesita resetearse todos los días, a diferencia de la especie dominante. Además, esta especie tiene una singularidad que nosotros no tenemos. Fíjense que los computadores, los celulares, todos tienen una nube. Por lo tanto, toda la información la pueden subir a la nube o en un disco duro la extraen y así vacían su capacidad. Nosotros no tenemos una nube. No tenemos cómo sacarnos toda esta cantidad de spam que tenemos acumulados a través de nuestra vida. ¿Y cómo nos va a afectar? Tercera variable a considerar, los rasgos de personalidad. Y aquí me voy a centrar más adelante en qué podemos hacer. ¿Por qué? Porque la tormenta perfecta no pasa mucho por nosotros. Algunas cosas sí. La especie dominante está invadiendo el mundo. Pero los rasgos de personalidad, cómo somos nosotros, sí podemos hacer algo. Y hay rasgos que toleran más la frustración, otros que toleran más la incertidumbre, rasgos más creativos, personas más osadas, personas con más capacidad de innovar, pero también otras personas más estructuradas, más rígidas, más poco tolerantes al cambio. Y como vivimos en un mundo demasiado cambiante, las personas se están reventando. Entonces, 3 variables para que englobemos para dónde vamos a ir en este tema de estar reventados psicológicamente. Entonces, ¿qué es el burning out? Se le llama, como les comentaba, que era algo relacionado con el mundo laboral, se le llama el síndrome del trabajador quemado. Y una buena palabra, quemado, fundido, reventado, agotado. Y es un trastorno de origen emocional. O sea, parte desde nuestras sensaciones, desde nuestras emociones, desde ahí parte, pero que termina enfermando, o sea, trae consecuencias físicas y psicológicas. Enferma nuestro cuerpo, enferma nuestro ánimo. Y que se causa, o sea, que comienza, que se inicia, por elevadas situaciones de estrés. Y en estrés, además, prolongado. Porque tener periodos de estrés es parte de la vida. Todos tenemos ese examen terrible que estuvimos un mes estudiando y una vez que lo dimos, me relajo. Todos tuvimos esa gran dificultad familiar de pareja que conversamos, tuvimos una crisis de pareja, buscamos ayuda a lo mejor y logramos solucionar y calmó el estrés. Todos hemos tenido a lo mejor una enfermedad difícil, una enfermedad compleja que estuvimos un año apretando los dientes y al final quizás logramos superarla y bajó el estrés. El síndrome básicamente es porque es un estrés elevadísimo y prolongado. Ahora, nace desde el concepto del mundo laboral.
pero yo patudamente me atrevo también a agregarlo al mundo familiar, porque las familias viven estresadas, porque les comentaba, con niños que tienen clases hasta tarde y 1000 tareas y 1000 trabajos que hacer, con niños que no tienen tiempo para jugar, con tacos gigantescos si la ciudad no da para más, con distancias tremendas. Es inhumano que una persona tenga que atravesar Santiago 1 hora y media o 2 para llegar a su trabajo y después volver otra hora y media o 2 a su casa. Entonces tratamos de quitar tiempo por donde no hay nomás. Y el estrés y estar quemados no solo en lo laboral, también en lo familiar. ¿Qué síntomas observamos? ¿Qué nos pasa cuando empezamos a quemarnos? Y ahí pongan atención ustedes si se sienten identificados o no. Primero, empieza a haber naturalmente un agotamiento, un cansancio físico, empezamos a sentir el cuerpo apaleado, nos cuesta levantarnos, la sensación de que se nos acabó la benzina, que no tenemos ya petróleo en nuestro motor, y además un cansancio emocional. Y el cansancio emocional es un desgaste anímico. Les pongo un ejemplo muy simple. Lo llama un amigo que antes lo invitaba para que nos juntemos y uno iba, qué rico, juntémonos. Y ahora este amigo me llama y yo lo primero que pienso, ay, qué lata. O sea, en vez de disfrutar un juntarme, me genera un cansancio, me genera un desgaste, me genera un pensar que mejor no lo quiero hacer. Ahora, estar cansado y no quiero hacerlo es muy normal, pero cuando empieza a ser una constante esa sensación y sentimiento, hay que poner ojo. ¿Qué más observamos? Irritabilidad, lo que les decía. Andamos como loro en el alambre, saltones, enojados, molestos, y reaccionamos feo. Y hay personas que han perdido el control en el trabajo, en la calle o en la casa. Personas que se empiezan a sentirse muy angustiados, muy tensos, pueden reventar. Y perder el control, ojo, es algo muy humano. O sea, no se necesita ser alguien muy especial para no perderlo. Somos seres humanos, también tenemos nuestro lado animalito. ¿Qué aparece también? La sensación de desesperanza, como es un estrés constante, acuérdense, mantenido en el tiempo, la sensación de que no voy a poder salir de aquí, la sensación de que esto se va a mantener, por lo tanto me empiezo a desesperanzar. Imagínense en el mundo laboral, esas personas que están en una jefatura, en una circunstancia donde no pueden cambiar ciertos hábitos y empieza a sentir que es más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo. Se empieza a desesperanzar. Y por ende, viene lo cuarto, aparecen estados depresivos, o sea, nos vamos al hoyo. Y empieza a aparecer la ansiedad. Y la ansiedad, como la sabemos, asquerosa que es, nos empieza a afectar, nos empieza a alterar, se nos va al estómago, empezamos a comer para calmar la ansiedad, empezamos a fumar, empezamos a beber, también el alcoholismo comienza por ahí, las drogas también comienzan por ahí, y empezamos a tener alteraciones de conducta, en esta irritabilidad, en esta desesperación, en esta desesperanza de sentir que ya no quiero más. Baja la autoestima, nos sentimos mal, empezamos a dudar de nosotros mismos, y eso es muy delicado. Aparece un negativismo y la rigidez mental, o sea, ya no hay soluciones, ya no quiero pensar, ya no encuentro caminos de salida, me quedo estructurado, me quedo apretado, y ya no va a resultar, no quiero nada. A lo mejor, nuestra cultura chilenita, esto de ser medio negativista, medio de tirar un poco para abajo, pasa, porque hemos estado con muchas vivencias de desesperanza. Entonces, cuando alguien se va desesperanzando, ya no cree. Es lo que pasaba cuando Chile iba a jugar a Brasil, me acuerdo, años atrás, no, antes que llegara el famoso Bielsa. Los chilenitos iban a perder, o iban al empate. Entonces jugaban todos colgados del arco. Y un delantero ahí perdido adelante, solitario, que no era capaz de hacer nada. Iban a perder porque estaban desesperanzados. La constante era que nunca ganábamos. Aparece además desconcentración, o sea, este computador se empieza a alterar, por lo tanto empieza a perder capacidades, ya no se concentra, ya no retiene. Qué tremendo cuando alguien lee y lee hartas páginas y no retengo, se me olvida todo. Me dicen algo y al segundo lo olvido. Y eso es una consecuencia compleja y sobre todo en el laboral, porque me olvidé de la reunión, me olvidé de lo que me pidieron, metí mal los datos, saqué mal un cálculo, o sea, empiezo a tener consecuencias laborales que no dejan de ser riesgosas. Y como les decía, aparece además la falta de disfrute. O sea, la persona
no disfruta con nada. Y de verdad, en este último síntoma, yo me agarro. De verdad, que si alguien está sintiendo que no disfruta con nada, estamos a las puertas de una fuerte depresión. Y ahí hay que buscar ayuda. ¿Cuáles son las posibles causas también? Bueno, los nuevos modelos laborales, 24/7. Este mundo que funciona sin parar. Y es un mundo inhumano. Si este computador necesita parar, necesitamos equilibrar, necesitamos tener disfrute y esfuerzo. No podemos estar siempre prendidos. Entonces, este nuevo mundo 24/7 funciona muy bien para la nueva especie, la tecnología, pero no funciona bien para esta especie que somos los humanos. Dinámica de trabajos hostiles también ocurre. O sea, en las empresas que hay mal clima laboral es lo peor. Es como las familias, cuando tienen malos ambientes familiares, lo pasan pésimo. Y el problema es que no solo se enferma uno, se enferman todos. Por eso es tan importante en el mundo familiar y el mundo laboral el clima con que se vive y se construye. Las rutinas repetitivas y desmotivantes. Cuando yo hago algo que no tiene mucho sentido, me empiezo a desmotivar, empiezo a bajonearme, tirarme para abajo y a desesperanzarme. Los ritmos de trabajo sin límites. Ya no hay límites. Cuando no hay control. Cuando en el fondo trabajar de lunes a domingo es lo normal y por lo tanto tienes que estar siempre conectado, siempre enchufado. Ahora, es un mundo de ahora así, complejo, pero de algún modo fíjense cómo lo hemos ido normalizando. Algo que creo yo no debiera ser normal. Bajas expectativas motivacionales, como estoy desmotivado, como estoy bajoneado, como estoy agotado, tengo baja expectativa. Por lo tanto, me desesperanzo y caigo en la rotonda de que no va a pasar nada. No, si no va a resultar. Aparecen elevadas autoexigencias también. Me pongo metas muy altas y como no resulta, no logro metas. Por lo tanto, no logro feedback, no logro satisfacciones. Ansiedades también, la persona como se le va el mundo a las manos, quiere controlar, quiere supervisar y quiere hacerlo todo y por lo tanto la persona no delega. Y quien no delega, se revienta. Las incertidumbres y temores que hemos vivido y que vamos a seguir viviendo porque este mundo cambiante, este mundo automatizado llegó para quedarse. Y las dificultades también para poner límites. Ya vamos a ir para allá en lo importante que son los límites en general. ¿Y qué podemos hacer cuando hay variables externas que no pasan por mí? Apoyarnos por agentes externos, ya sea por gente en el trabajo, por apoyo por los sindicatos, por la jefatura, o en la familia, apoyarnos por un familiar, apoyarnos por alguien que sepa tal situación que nos pueda resolver. Buscar ayuda, no pretender resolver todo yo solo. Solicitar cambios laborales. A veces el lugar de trabajo es insostenible y la solución ya no pasa por adecuarse y mover, realmente pasa por un cambio. Y eso también es bueno tenerlo presente, porque hay personas que aguantan y insisten. No, si yo voy a cambiar, yo voy a mejorar, y terminan fundiéndose. Cuando en realidad a lo mejor el mejor camino es solicitar un cambio. Conocer en profundidad también las condiciones en que me muevo, ya sea lo laboral o lo familiar. Informarnos correctamente. Fíjense de eso. En este mundo de fake news, vivimos creyendo lo primero que leemos, lo primero que vemos. Y el mundo está totalmente desvirtuado de noticias falsas o la gente sube lo que cree y lo que le tinca. Vivimos en la era del tincómetro. Entonces, infórmese también correctamente a la hora de tomar decisiones, no por el tincómetro. Busquen ayuda psicológica. A mí me alegra mucho, como psicólogo, obviamente, que cada vez la gente más considere la psicología como un apoyo. Alguna vez lo he dicho en diferentes charlas, que nosotros los psicólogos somos los kinesiólogos. Los psiquiatras son los traumatólogos. Ellos a veces tienen que poner el yeso. Ellos a veces tienen que ubicar un músculo roto y poner la anestesia, o sea, calmar la angustia y estabilizar el ánimo. Y nosotros hacemos la kine, nosotros ayudamos a que la persona camine, ayudamos a que se reencuentre y se rearme. Y si nada es posible, a pesar de eso, de todos los cambios, el contexto donde estoy, y si nada de eso logro solucionar, preparemos la salida. ¿De qué voy con eso? No caigamos en la impulsividad.
Esta persona que ¡guau! Rompe todo y abandona y sale corriendo y el otro día, ¿qué hice? Me arrepiento. O a nivel familiar. ¿Cuántas parejas a veces han caído en una situación de pareja ya insostenible y donde en realidad la separación es una solución? Cuando llegamos ahí, cuando realmente vemos que estamos ahí, preparemos la salida. Y no con impulsividad, sino tomando decisiones. Mira, en tal momento me voy a ir, o en tal momento me voy a cambiar, o voy a empezar a buscar por acá, o voy a hacer movimientos por allá, pero empiezo a preparar y a buscar mi salida. ¿Qué pasa cuando hay variables internas? Fíjense, a mí me tocan, como les contaba, y más de alguna vez a lo mejor a ustedes les ha pasado, estar reventados. Yo les digo, les he dicho a mis pacientes, fíjense, el reventarse, qué ingrato les ocurre a las personas con muchas capacidades, a las personas con muchas habilidades, qué ingrato. Le ocurre a estas personas con variables internas, o sea, autoexigencia, que quieren hacer las cosas bien, que necesitan controlar las variables, que son esforzados, perseverantes, que están siempre ahí dándole, con altos niveles de calidad, o sea, de querer hacer las cosas bien, no a medias, preocupándonos por otros, pero además le agregamos dos elementos que hacen la diferencia. Dificultad en poner límites, no saben decir que no saben hasta dónde llegar o no, y la más tremenda, una alta capacidad de postergarse. O sea, se dejan para el final de la vida. Esas personas así son candidatos para burnout, para quemarse, para reventarse, para fundirse. Si alguno de ustedes está con todas estas características, cuidado, ponga ojo, porque tenemos que aprender a manejarlas, o si no nos vamos a quemar. Todos tenemos un tacómetro, lo he dicho muchas veces también con mis pacientes, nos reímos un rato, porque corremos y queremos hacer cosas, y además corremos en un mundo sin límites. O sea, la tecnología funciona 24/7, por lo tanto podemos correr y adquirir algo a cualquier hora. Yo me acuerdo en mi época yo veía dibujo animado a las 4 de la tarde cuando era niño. Habían como 2 horas nomás de dibujo animado y habían 3 o 4 canales. Y tenía que esperar las 4 de la tarde para ver los monitos, porque de ahí no había más. Por lo tanto, tenía un tiempo delimitado. Pero ahora un niño puede ver dibujo animado monitos 24 horas. Y más encima como 20, 30 canales, no sé. O sea, no tiene límites. Puede hacerlo cuando quiera, en el momento que quiera. Por lo tanto, empezamos a correr, empezamos a movernos, empezamos a acelerar, empezamos a aumentar el tacómetro. ¿Se acuerdan del tacómetro? Ese elemento de los autos que muestra las revoluciones por minuto. O sea, cuando aceleramos el auto, empieza a subir, a subir, a subir, a subir. Y todos los tacómetros, como ven ahí, tienen una zona roja, donde el constructor le dice, no entre ahí, porque ahí usted se va a quemar. Oiga, pero ¿cómo? Si yo quiero correr, si esto es un auto para correr. No, está bien que corra, pero esa zona es para no entrar. Es para en algunos momentos entrar nomás, pero salirse rapidito, porque si no usted se va a quemar. Todos tenemos un tacómetro y eso implica que sepamos identificar cuando estamos funcionando reventados. Y sepamos identificar nuestra capacidad grande, pero hasta ahí, hasta aquí tengo que llegar. Más allá, me reviento. Porque todos nos sentimos Ferrari. Todos sentimos que somos capaces, que vamos a hacer cosas, que tenemos power, que tenemos energía. Yo siempre digo la talla también con mis pacientes que un Ferrari fundido es un lindo macetero. O sea, le ponemos en los asientos plantitas, le ponemos arbolitos y hacemos un lindo macetero de color rojo. Porque un Ferrari fundido no sirve. Y a veces más vale ser una citroneta, que es antiguo el auto, una citroneta que corra más lento, pero que corra. Porque además este Ferrari tenemos que cuidarlo porque tiene que llegar a los 90 años. Va a llegar con abollones, rayones, todo lo que sea, pero tiene que funcionar. Y si lo vamos quemando a través del camino, no va a llegar bien. Una variable importante a considerar. Ya vamos llegando a algunas ideas de cómo podemos enfrentar este fenómeno. Una variable muy importante. Antes el mundo se detenía solo. No teníamos que pensar en poner límites. La gente que trabajaba en la oficina llega el día viernes, apagaba el computador, eran esos computadores grandotes, no los notebooks, y se iba a su casa. Y no podía trabajar en la casa, porque no había internet
o no tenía otro computador de esa calidad, porque no todos accedían, por lo tanto no podía trabajar. ¿Y qué pasaba? La persona dejaba su cabeza en el trabajo y se iba el fin de semana, descansaba, hacía otras cosas y volvía. Y cuando volvía, volvía su cabeza a conectarse. El mundo se detenía solo. Yo no tenía que hacer un esfuerzo para detenerme. Pero ahora que el mundo no se detiene, yo les diría que desde los 30 para adelante, quizá un poquito menos inclusive, vienen de un mundo que se detenía solo. Entonces, todas esas generaciones, me incluyo, no sabemos detenernos. Como nos ponemos a correr y antes nos decían, oye, se acabó, ya váyanse a la casa, voy a cerrar la oficina. Ah, ya, y ahí paramos, nos íbamos. Ahora no. Ahora yo tengo que aprender a detenerme, pero no lo sé hacer, porque antes el mundo detenía por mí. Quedaba una embarrada en la oficina el día viernes, ya, no se preocupen, el lunes la resolvemos. Ya, y nos íbamos a la playa, feliz, nadie me ubicaba, no andaba con celular, y el lunes llegaba a resolver el problema. Y me iba tranquilo, no me quedaba pensando, chuta, ¿cómo lo hago? Pero ahora no. Ahora como no para, queda un problema el día viernes y lo tenemos que resolver al tiro. Y si no, mañana sábado en la mañana, y si no, el domingo nos conectamos para que lo resolvamos. Ahora el gran desafío de este nuevo mundo no es elegir lo que voy a hacer, sino que el gran desafío es elegir lo que no voy a hacer, lo que no voy a ver, lo que no voy a ir. Pongo el ejemplo del Netflix, porque está lleno de seriales entretenidas y está lleno de seriales de moda, además. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero ver seriales y al final tengo que elegir. Y lo más difícil es elegir no la que voy a ver, sino la que no voy a ver. ¿Y por qué difícil? Porque para no dejarla en lista de espera. Porque si no, vamos a tener una lista gigante de la serie número 1, la 2, la 3, la 4, en espera. ¿Y qué pasa? Cuando tengo un tiempo, me doy una maratón de las seriales que quiero ver. Y en esa maratón termino con la cabeza hecho papa, reventado de 5 horas viéndome 40 capítulos, que al final le perdí la huella en el número 10. ¿Pero por qué? Porque tengo mi lista de espera que tengo que verla. Y así nos vamos llenando de deberes, deber ser que tengo que cumplir. Y el mundo de ahora, de verdad, que no es problema qué hago, si el problema es lo que no hago, porque nos falta tiempo, nos falta espacio. Hay tanto que hacer, tanto que ver, que al final nos reventamos. Volvemos al concepto de fundir. Bueno, ¿y qué podemos hacer entonces? La pregunta al millón. Voy a darles algunas ideas, simples, concretas, a ver cómo podemos cuidarnos, cómo poder reconocer este famoso burning out y cómo poder de algún modo salir adelante en aprender a cuidarnos. Primero, algo simple y obvio que tiene que ver con la madurez. Aprendamos a reconocer nuestras emociones y sensaciones. Aprender a ponerle nombre a lo que siento. ¿Cuántas personas que yo veo a veces en la consulta me dicen, no sé lo que me pasa, no sé lo que siento, me siento raro? Yo les digo, a ver, trátame de describirme. Es que no sé, no puedo. Conózcanse, reconozcan sus emociones, reconozcan sus sensaciones, porque esas emociones y sensaciones son señales. Y son señales que nos indican si estamos en el tacómetro en la zona roja o no. Cuando yo siento angustia, cuando siento estrés, cuando siento cansancio, cuando yo siento alegría, o siento emoción, o siento ansiedad que me lleva a la impulsividad, tengo que escucharla, porque el escuchar va a hacer que yo pueda elegir. Si yo no escucho lo que siento, lo que voy a hacer es correr, 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 y no me voy a dar cuenta cuando ya me reventé. Segundo, definamos bien nuestros tiempos vitales. Les cuento, yo tengo este proyecto que se llama psicólogoencasa.com, que cada vez voy a ir invitando más a cada uno de mis pacientes y amigos y a todo el mundo en el fondo. Y hace unos meses atrás dimos esta charla que se llama Tiempos Vitales, que los invito a que las vayan a ver. Tenemos 5 o 6 tiempos, que ya los voy a mostrar, que si uno de ellos desaparece, empieza la frustración. Y la frustración es muy amigo de la ansiedad. Y la ansiedad, acuérdense, es hermana gemela de la angustia. Y los dos son ya familiares de reventarse.
¿Cuáles son los tiempos vitales? Si uno desaparece, empieza la frustración y la ansiedad, y eso nos lleva al burnout. Son esto: tiempo personal, tiempo de hombre, de mujer, tiempo de pareja, tiempo de a dos, tiempo de ser compañeros, tiempo de familia, cuando ya compartimos con la familia de origen o la familia que yo formé. Ese H1, H2, H3 es hijos, y la familia tiene hijos, también aparece el tiempo personal con cada hijo. El tiempo de origen tiene que ver con nuestras familias de origen, como les comentaba, esos espacios familiares, el tiempo social, las amistades y el tiempo laboral. Todos esos tiempos tienen que estar presentes en nuestras vidas. No es lo mismo comparar el tiempo laboral con el tiempo personal, obviamente. El tiempo laboral puede ser muchas horas, el tiempo personal a lo mejor puede ser una horita en la cual yo leo el libro que me gusta, no más que eso. Pero es la presencia lo que da estabilidad emocional. La ausencia de uno de ellos empieza a generar estrés y angustia. Por lo tanto, si un tiempo desaparece, existe la alta probabilidad que yo con los años me vaya frustrando. Y como corro y no paro, me reviento. Y ya sabemos qué pasa con una persona reventada, fundida. Es un lindo Ferrari, un lindo macetero. ¿Qué podemos hacer? Practiquemos el sano hábito de aprender a decir que no. Nos cuesta decir que no, como les comentaba, dentro de las variables personales de estas características de cada uno, las personas que tienen mucha dificultad en poner límites se van a reventar. Van a hacerse cargo del trabajo de todos, van a resolver el problema de todos, van a asumir la problemática familiar, van a asumir cualquier cosa y se van a agobiar y van a reventar. Entonces, practiquemos el sano hábito de aprender a decir que no. O sea, cuando no pueda o cuando no quiera, que también es válido. Y esto no nos hace personas egoístas, no. Si esto es un equilibrio, esto es un matiz. Los polos no son buenos. La persona egoísta que nunca hace nada por nadie y la persona que se posterga y se inmola por los demás. No, estos son matices. Y aprenda cada uno a reconocer sus matices. Cuarto, practiquemos el delegar, los que están en el mundo laboral o incluso en el mundo familiar. Practiquemos el delegar con una sana supervisión, no con control. En la familia, por ejemplo, un ejemplo quizá un poquito machista, como lo tomen. La mujer está haciendo el aseo o el hombre está haciendo el aseo, da lo mismo, y acostumbrado a hacerlo, y un día le dice a la pareja, oye, hazlo tú ahora. Pero resulta que después de hacerlo, la pareja, la otra, lo reta, pues, oye, pero que dejaste cochino, que no hiciste bien, todo. Claro, porque le delegó, pero quería que lo hiciera como ella quería que lo hiciera. Miren abajo, algo muy difícil de entender y manejar es que cada vez que delego, la otra persona siempre, que categórica la palabra, siempre aportará algo nuevo, para bien o para mal. Si la única persona que va a hacer las cosas como yo quiero, es cuando me miro al espejo. Esa persona que veo en el espejo es la única que va a hacer las cosas como yo quiero. Es la única. Cualquier persona a quien yo le delego una responsabilidad, le va a agregar un matiz, lo va a hacer un poco a su estilo, le va a agregar algo bueno o algo malo. Y eso implica también conocer a las personas, porque si yo empiezo a delegar cosas en alguien que yo sé que no lo va a hacer bien, asumiré las consecuencias entonces. Eso implica sabiduría, con quién me meto, con quién no me meto. ¿Para qué? Para no tener que echarle culpa a las circunstancias, sino hacerme responsable de lo mío. 5. Conozcamos y controlemos nuestro triángulo del terror. Se van a reír porque le digo así. Triángulo del terror. Una autoestima baja, con ansiedad y con culpa. Se pueden imaginar lo mal que lo pasa a esa persona. La culpa es tremenda, la culpa duele. Y una persona que es insegura, que no cree mucho en sí mismo, y ha tenido dificultades en la vida, por lo tanto se ha ido bajoneando, se va a empezar a tener autoestima baja cuando no le han resultado las cosas y se va a sentir culpable, entonces de la culpa le va a causar angustia y hacemos un escenario del terror.
Complejo porque caemos en estado depresivo, complejo porque caemos en conductas adictivas. Usted no sabe la cantidad de personas que en este triangulito del terror caen en el alcoholismo, por ejemplo, o a veces la droga. Y ojo, que puede caer cualquiera, no necesariamente alguien a lo mejor con más problemas o más mala persona. No, puede ser una persona común y corriente, puede ser un hijo de vecino, puede ser un amigo, un familiar, puede ser mi pareja. Cuando cae en este triángulo del terror, podemos caer en conducta adictiva. Y eso nos lleva, sobre todo cuando empezamos a reventar, podemos caer. ¿Qué podemos hacer también? Incluyamos el disfrute y el descanso como parte esencial de nuestra vida. Suena súper obvio. A mí me encanta salir de vacaciones, me encanta ir a la playa, me encanta salir con los niños, me encanta hacer cosas. Y sin culpa, como si se me encanta. ¿Y por qué lo digo obvio? Porque está lleno de gente que no toma vacaciones. Lleno de gente que tiene 40 días, 30, 60 días. Hay gente que si toma vacaciones, toma 2 días, 3 días, una semanita cortita y más encima conectado. O sea, no descansa, el computador no se resetea. Y eso no es bueno. Incluyan siempre el descanso como parte esencial. El esfuerzo y el descanso tienen que ser compañeros. Los dos se cuidan mutuamente. ¿Qué más podemos hacer? Nunca llegar al famoso dicho, romántico dicho del Padre Hurtado, que dice dar hasta que duela. ¿Y a qué me refiero? Respetemos, como dice ahí, nuestro propio tacómetro. O sea, reconozcamos cuando ya nos damos más. Reconozcamos cuando ya estamos reventados, reconozcamos cuando apagar el computador e irnos a acostar, reconozcámonos cuando a lo mejor hasta aquí llegué, reconozcamos que a lo mejor quería hacer 5 cosas y alcancé a hacer 4 y bien, hice 4, no más. O sea, ¿por qué el de arriba inventó el dolor con una finalidad, que es avisar que algo está mal? El dolor tiene esa finalidad. Por lo tanto, mi atención, si yo me entierro un clavo acá, mi atención va a ir para allá, porque aquí algo me duele. Por lo tanto, mi atención va y ahí puedo resolver el problema, sacar el clavo. El dolor psíquico igual. Cuando el dolor, la angustia empieza a llamar, hay que poner atención, algo está mal. Entonces, no nos acostumbremos a inmolarnos, a sacrificarnos por los demás, a entregarnos por la empresa, a entregarnos por lo que sea, porque en realidad tengo que llegar hasta mi límite, hasta que me duela. Porque lo único que vamos a lograr es reventarnos, quemarnos, fundirnos y seguramente además hacer las cosas mal, porque ya no estamos en nuestra mayor capacidad. 8. ¿Qué más podemos hacer? Si se han sentido así como les he descrito y relatado, busquen ayuda psiquiátrica y psicológica. Y busquen. Como les decía el traumatólogo y kinesiólogo, a veces el psiquiatra necesita estimular un sistema nervioso reventado. Yo le digo a mis pacientes a veces, oiga, vamos al psiquiatra ¿para qué? Para que le dé la Red Bull, para que estabilice el ánimo, porque anda como montaña rusa, para que pongamos la anestesia a la angustia y nos dé una Red Bull. O sea, nos dé petróleo a este motor totalmente agotado. Si esto es un músculo, y un músculo que se puede desgarrar, y un músculo desgarrado necesita que lo cuidemos. Y vamos al psiquiatra para que estabilicemos, y después vamos al psicólogo para que hagamos la kinesiología, o sea, para que aprendamos a caminar. Nosotros los psicólogos ayudamos a las personas a que puedan encontrar sus límites, a que puedan reconocerse en sus emociones, a que puedan reconstruirse y empezar a tener un nuevo modelo de vida. No el que les tocó, sino el modelo que eligen ellos. Y por último, como la frase anterior, aprendamos a definir nuestros límites. Qué gran tarea, sobre todo en este mundo, acuérdense, sin límites. Ya no hay límites en este mundo. Nosotros tenemos que aprender a decir hasta aquí llego. Esto es lo que hago, esto es lo que no hago. Nosotros tenemos que elegir la vida que vamos a llevar. Nosotros decidiremos hasta dónde termina algo y decidiremos cuándo empezamos algo. ¿Y por qué digo eso? Porque está lleno de gente que en el fondo no
no le da nomás, no para. Le da nomás, y siempre, y vamos, hagamos más. Total, yo soy capaz, yo soy un Ferrari. No, reconozcamos nuestros límites, reconozcamos hasta dónde podemos ir. La frase en morado: nosotros elegimos, ustedes eligen hasta dónde llegan. ¿Por qué? Porque si no, otros o las circunstancias elegirán por mí. Si yo no elijo la vida que quiero tener, otro elegirá por mí. Si yo no tomo una decisión ahora, seguro alguien la tomará por mí. Si yo no elijo un campo de acción, las circunstancias, por último, me harán elegir. Y lo lindo de ser adulto es que los adultos somos libres. ¿Qué significa libres? Que somos conscientes, tenemos raciocinio y somos conscientes de lo que queremos ser y lo que queremos aspirar. Por lo tanto, tenemos la obligación de elegir por nosotros. Cuando yo sé lo que quiero, soy libre. Cuando yo no sé lo que quiero, no soy libre. Estoy atrapado a mis incertidumbres, atrapado a mis dudas y atrapado a que otros decidan por mí. Mejor ejemplo pasa con los jóvenes universitarios. A los 18 años es súper difícil saber qué quiero. Entonces eligen porque la malla era bonita. Eligen porque tengo un familiar que hace tal profesión. Eligen porque me tincó la charla que hizo otra persona. Pero eligen con muy poco conocimiento y eligen con mucha incertidumbre. Y a veces las circunstancias se eligieron por ello. Porque fue una persona muy entretenida, muy simpático de dar una charla al colegio. Entonces me tinca esa profesión. Miren, esa circunstancia hizo que esa persona eligiera esa carrera. Los jóvenes, al ser muy inconscientes, muy inmaduros, propios de la edad, y los niños, para qué decirle, son poco libres. El adulto es libre y hay que elegir, hay que ejercer esa libertad. Y para terminar, viviremos entonces en un mundo automatizado, incierto, en constante cambio y sin límites. Eso es una realidad, es un hecho y ya está. El mundo automatizado llegó y va a seguir automatizándose cada vez más. No sé hasta dónde vamos a llegar. Es imposible y es incierto. No podemos predecir. Y va a estar en constante cambio. Cambiaremos y cambiaremos. Y además sin límites. 24/7. Entonces, en cada uno está el tener que aprender a cuidarse a sí mismo, a tener límites, a tener estructura, a decir hasta aquí no más llego, a reconocer sus propias capacidades, sacarles el jugo, pero no llegar al extremo de la zona roja del tacómetro. Y además, incluirse en nuestras propias prioridades. Ustedes inclúyanse en lo que ustedes consideran que vale la pena. No se dejen fuera de la ecuación. Uno puede ser generoso, puede ayudar, puede ser muy buena persona, puede postergar a veces ciertos momentos, pero no postergarse 100%. Cuando eso ocurre, reventamos. Entonces, poner límites, tener claridad, cuidarse e incluirse en las propias prioridades. Bueno, espero haber compartido con ustedes, espero haberles dado ideas, sugerencias, que les vaya a todos muy bien y nos veremos en una próxima actividad